Pues buenos días, mi nombre es Juan Hidalgo, soy director editorial de la revista GQ México y Latinoamérica y estoy muy agradecido de que me hayan invitado a dar estas pequeñas conversaciones sobre cómo hacer el bien, aunque nadie te vea. Bueno, nosotros como medio de comunicación queremos hacer el bien y que nos vean. Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible y hacer el mayor impacto posible. Nosotros, a lo largo de nuestra historia como revistas de moda, que es a lo que nos dedicamos, lo que hemos hecho sobre todo es una herramienta muy importante que es la fotografía de moda. Y la fotografía de moda es una herramienta que ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de toda la historia del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y es muy importante porque está a medio camino entre el arte y el negocio, exactamente igual que la moda. Esas imágenes que hemos producido, por supuesto, además se han ido impregnando de todos los cambios sociales, de todos los cambios económicos, de todos los cambios políticos y han sido un espejo de la sociedad en el momento en el que se han producido. Vamos a darnos una vuelta, si queréis, por el siglo XX, que es un siglo muy interesante y también complejo. Vamos a llegar a un lugar, además, que me encantaría que vierais con cierto detalle. Es decir, hemos hecho un cambio fundamental en los últimos años y nos hemos convertido de ser un espejo a ser agentes del cambio. Somos nosotros quienes hemos iniciado una serie nueva de conversaciones, una serie nueva de personalidades que ya tienen nuestros títulos y en nuestros contenidos. Para que os deis una idea, fijaos la diferencia de estas dos imágenes. Una imagen muy clásica de un Vogue de los años 50 y una imagen muy contemporánea del 2020, justo hablando además de un problema que nos cae en este momento como es la pandemia. ¿Qué pasa a principios del siglo XX? Bueno, pues a principios del siglo XX las revistas se ilustraban, se dibujaban a mano, ¿no? Esta que veis aquí es la que se considera la primera sesión de fotos del mundo. Es de 1911, la hizo Edouard Steichen en una revista francesa. Es muy naif, como podéis ver, aquí todavía no hay una expertise, no hay una experiencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, que realmente afecta mucho a nuestro negocio, lo que empiezan a surgir son las revistas dedicadas a la cultura cinematográfica, a las revistas dedicadas a los fans de las películas del cine mudo, del teatro o de la danza. Aquí podéis ver, por ejemplo, también el mismo Steichen, uno de los fotógrafos más importantes de la época, a la izquierda, una fotografía de Dolores del Río posando para Vogue, una de las actrices más importantes, muy posadas. Y a la derecha, lo que estáis viendo es algo muy interesante. Es una fotografía de Street Style, de los hermanos Sigeberg. Ellos inventaron la fotografía de moda en la calle en los años 20. Ya entonces se hacía, no hemos inventado nada nuevo. Como veis, ese misterio de las actrices del cine mudo, esa parte como oscura, como interesante y por supuesto pues muy aterrizadas, ¿no? De manera muy construida. Las mujeres, además de los años 20, son mucho más libres. Los diseñadores de moda asumen todo lo que está ocurriendo en las vanguardias artísticas, en el jazz. Las mujeres se cortan el pelo, los vestidos se hacen mucho más cortos. Eso también se ve reflejado en las imágenes de las revistas de moda como estas que podéis ver aquí. Se cortan el pelo, fuman en público, hay mucha mayor libertad y nosotros las estamos también reflejando en ese sentido. Por supuesto, elitistas. Son las grandes personalidades de Nueva York, por ejemplo, las grandes herederas, las multimillonarias quienes protagonizan esas imágenes de la fotografía. Pero bueno, llegamos a un momento, a finales de los años 30, en el que entramos en un periodo prebélico. Hay una gran crisis después de la crisis del 29, la sociedad cambia por completo y la moda no es tan importante al final, pero las revistas de moda deciden construir un mundo de glamour, un mundo de ilusión, algo que te permita soñar. Entonces, en ese momento es cuando grandes maestros como Cecil Beaton producen imágenes muy sensuales. La ropa también se construye de una manera mucho más construida. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el gran collar de Cartier que lleva Daisy Fellows, ¿no? Las imágenes de las grandes protagonistas de la época, pero en una guerra, en un periodo bélico, hablar de moda puede parecer algo frívolo. Entonces, ¿qué hacen las revistas también? En ese momento lo que deciden hacer es incorporar otras conversaciones. Nueva York se convierte, por la ocupación alemana en París, en el centro mundial de la moda y se construye lo que se llama una moda patriótica. Los contenidos de las revistas cambian y empieza a hablarse mucho más del papel activo de las mujeres en la guerra. Se empieza a hablar mucho más de su posición como trabajadoras también. Quizá Erwin Blumenfeld fue quizá el fotógrafo más importante, ¿no? Como veis en la imagen de la izquierda, ese patriotismo, esa defensa de los valores patrios. Nos vamos a los años 50, que para nosotros son los años verdaderamente la edad de oro de la fotografía. Ha pasado la guerra ya, las economías se están recuperando, está creciendo el negocio, están aumentando las clases medias.
En ese momento hay una necesidad muy importante de cambiar completamente el estilo. Y además hay una fecha muy importante, que es 1947, cuando Christian Dior inventa el New Look. El New Look es una rebeldía a la austeridad anterior, a la tristeza de la guerra. Es todo lo contrario, es riqueza, es opulencia, es construir una figura femenina con un montón de tela, con una exageración en los pliegues. Y ahí tenemos también unos grandes maestros que van mostrando también estas ideas, ¿no?, de riqueza, de diversión. Es un mundo mucho más animado, mucho más divertido. Aquí tenéis dos fotografías de uno de los grandes maestros de la época, que es Richard Avedon, y la de la izquierda, como veis, es puro movimiento, esa fundamentalmente el estilo suyo. Otro de los grandes maestros de la época es Irving Penn, su estilo es completamente diferente, pero como veis ahí está también esa riqueza, ¿no? Es un estilo más clásico de fotografía, por supuesto, pero está reflejando también esa sensualidad, ese poder de la moda. Los años 60, un cambio brutal. Los años 60 son los años en los que realmente se produce un cambio fundamental en la actitud entre la relación entre la moda y la gente. Es la juventud, es la gente más joven quien realmente va a crear la moda. Ya no son los grandes diseñadores solos, sino lo que se produce en la calle. En 1965 hay un gran movimiento en Londres que se llama Youthquake, que es una revolución, es cuando la Mary Quant lleva minifalda, se rompen con los paradigmas anteriores, hay una brecha generacional enorme, se empiezan además a asumir nuevas tendencias en músicas, en el arte pop. William Klein, por ejemplo, es uno de los grandes fotógrafos, ¿no? Como veis aquí, el op art se refleja también, es un estilo que se trae de las vanguardias artísticas en esa fotografía de David Bailey. Twiggy, que es la modelo más famosa de la época, por ejemplo, no siempre representada de manera muy colorista. Y además los años 60 tienen también una cosa muy interesante, y es que por un lado se está haciendo la gran exploración espacial, eso también se ve reflejado en la moda y en la fotografía de moda, pero también es la época en la que se realizan las grandes exploraciones en territorios que todavía estaban muy desconocidos en el planeta, como por ejemplo las selvas amazónicas, las selvas tropicales o incluso los polos, ¿no? Y entonces hasta las revistas de moda, que en ese momento además tenían una gran economía saludable, se pueden permitir hacer imágenes como la que tenéis a la derecha de John Cowan. Es una sesión de fotos mítica que se realizó en el Ártico y donde las modelos estuvieron durante una semana entera, como podéis imaginar, en condiciones muy complejas, ¿no? Había que empujar esa felicidad, había que empujar esa idea también. Los años 70, bueno, los años 70 son los años de la gran revolución y de la seducción. Hay que romper, y sobre todo son las mujeres y es el movimiento feminista quienes rompen todos los paradigmas patriarcales que durante muchísimo tiempo, durante todo el siglo XX, habían sucedido. El sexo se convierte en una importante parte de esta conversación, pero hay una actitud ante el sexo que es justamente la liberación de la mujer. Es una conversación que está presente en ese momento en la moda. Quizá el gran maestro, o los dos grandes maestros de ese momento son Helmut Newton y Guy Bourdin, desde luego, en esas dos imágenes que son completamente diferentes, ¿no? Ahí hay poder también. Pero también el feminismo produce una cosa muy interesante. Ha habido fotógrafas de moda a lo largo de toda la historia de la fotografía de moda, muy buenas y muy importantes, pero sobre todo es en este momento cuando se incorporan de una manera muy fuerte a nuestra industria, a nuestro negocio, ¿no? Y aquí tenéis imágenes, por ejemplo, y son ellas, las mujeres, las que se miran por primera vez a sí mismas, quienes plasman por primera vez la mirada femenina dentro de la fotografía. Quizás son Deborah Turbeville y Sarah Moon las grandes representantes de esta época. Los años 80, bueno, vosotros habéis probablemente nacido en los años 80, yo los viví, son los años del exceso. Los años 80 tienen un gran momento, un gran auge económico, la economía funciona muy bien, la moda funciona muy bien, hay un enorme crecimiento del prêt-à-porter, se convierte en una industria multimillonaria y más es más. Lo que queremos contar en ese momento es, sobre todo además, el poder, representar las imágenes del poder. Yo creo que esas imágenes, por ejemplo, de Herris de Madonna o de Patrick de Vasselier, Patrick de Evangelista, muestran el poder de esas mujeres. Y por supuesto, además, la moda se convierte en un negocio multimillonario. Hay campañas enormes en televisión, en la calle, en las revistas, en los medios de comunicación. Nos convertimos en un negocio súper importante y además que afecta de manera muy importante a la economía y a la sociedad. Los 90, bueno, pues es un cambio por completo de paradigma. Es una respuesta a ese exceso anterior, a ese mundo de las lacas y de las sombreras. Bueno, vosotros seguramente no habéis conocido esa serie, no la habéis visto, pero es una serie que se llama Dinastía, ¿no? Las lacas, las pelucas, todo ese exceso, ¿no? Bueno, pues en los años 90 es un cambio completamente distinto. Hay un profundo cambio que se origina en Seattle, es el movimiento del grunge. Al final el grunge lo que es una ruptura completa
con esa especie de construcción excesiva anterior, ¿no? Se busca la sencillez. Y la fotografía de moda busca exactamente lo mismo. Además, lo que se buscan son imágenes mucho más íntimas, mucho más relajadas, donde realmente las actitudes personales sean las más importantes. Quizá ya no es tan importante la moda, sino esa parte más íntima. Hay un aspecto que también se empuja mucho. Esas modelos muy maquilladas, muy delgadas, como el Kate Moss, a las que llamamos como las heroin chic de la época. Por supuesto, además, es el momento de las grandes supermodelos. Ya este negocio, ya esta industria ha crecido tantísimo que las grandes supermodelos, que las tenéis a la derecha en otra portada mítica, se convierten en incluso más importantes ellas que la ropa que llevan puesta. Son incluso personalidades que son tan relevantes que cualquiera de sus movimientos es descubierto en todas las partes del mundo. Pero nos vamos a los 2000, y los 2000 hay un cambio de paradigma profundo. La moda es una industria importantísima. Trabajamos muchísima gente en la moda, pero tenemos muchas preguntas que hacernos en este momento. Como industria, y desde luego los medios de comunicación, además, hemos tomado una posición aparte muy activa y somos además generadores de la conversación. La industria de la moda es una industria inmensa, da trabajo a muchísima gente, pero nos preocupan muchas cosas hoy. Y hemos decidido ser nosotros quienes iniciemos esas conversaciones. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo, después de la industria del petróleo. Eso es algo que nos preocupa muchísimo. Hay un momento en el que decidimos pararnos, decir, vamos a ver, ¿en qué lugar estamos ocupando ante el mundo y qué cosas estamos contando y qué cosas queremos contar? Bueno, pues en este momento creo y defiendo que las publicaciones de moda, y las que trabajamos con fotografías de moda, utilizamos esas imágenes ya no para ser un espejo de la sociedad o un reflejo de lo que estaba ocurriendo, sino para ser nosotros quienes generamos esas conversaciones e incorporar esas conversaciones a nuestros contenidos para conversar con ustedes. Los 2000, como podéis comprender, es el avance inmenso de la moda pronta, por ejemplo. Se universaliza, se democratiza la moda a lo largo de todo el mundo. Eso tiene consecuencias buenas, pero también tiene consecuencias malas. Como decía, somos una industria tremendamente contaminante. Pero queremos saber qué pasa a nuestro alrededor. Hemos sido una industria que ha estado muy enfocada quizá a los valores estéticos y a los valores morales de Occidente, a unos valores demasiado blancos, demasiado elitistas. Tenemos que romper completamente esa serie de paradigmas. El mundo que vemos no nos gusta nada. Nosotros queremos hacer soñar, queremos divertir a la gente, queremos entretener con nuestros contenidos, queremos seguir además ofreciendo nuestros productos, los productos de nuestros clientes. Nosotros estamos vendiendo producto también, pero necesitamos hacerlo de una manera honesta y necesitamos incorporar una serie de conversaciones que sean relevantes. Y tenemos problemas en este mundo que resolver, muchos problemas. Nosotros queremos ser parte de la solución. Nosotros utilizamos papel que es procedente, por ejemplo, completamente certificado. Nosotros utilizamos tintas que no son contaminantes. Nosotros, además, trabajamos de manera activa contando a nuestros lectores la importancia del reciclaje, del reusar, que era algo que ya se hablaba en los años 30, en los años 40, de la importancia también, sobre todo, de incorporar nuevas realidades personales. Tenemos que hablar, por supuesto, de las experiencias personales. Yo, por ejemplo, como miembro de la comunidad LGTBI, necesito ver esos contenidos, necesito verme reflejado y representado también en esos contenidos que se publican y que además llegan a muchísima gente y que sobre todo además a través de nuestras herramientas digitales provocan una conversación y provocan una respuesta. A mí me encanta que, por ejemplo, Arca, que es una artista fantástica, haya ocupado la portada de Vogue en esa fotografía impresionante de uno de los mejores fotógrafos del mundo, que es Tim Walker. Es una artista transexual. Y esas conversaciones tienen que estar ahí, porque todos formamos parte de la sociedad y todos tenemos derecho a tener nuestra voz representada. Y por supuesto, alguien podría pensar que, bueno, que la moda es algo frívolo. No, la moda es algo muy serio. Yo no comparto las visiones, esa visión un poco feminista, pesimista de vivir en un espacio como ligero, ¿no? Como decían los filósofos franceses. Tenemos que respetar el hecho de saber que la belleza no depende de la edad. Durante muchísimo tiempo hemos creído que la belleza estaba en la juventud, estaba en la gente más joven. No es cierto. Aquí tenemos a Jeanne Didion en una campaña publicitaria, una de las mejores escritoras y autoras y filósofas. Bueno, pues es una mujer mayor. Hemos tardado mucho en incorporar, por ejemplo, nuestras realidades culturales latinoamericanas y mexicanas, y ahora lo estamos haciendo de manera muy fuerte y muy importante, porque tenemos que dar visibilidad. No somos todos del mismo color, no todos hablamos el mismo idioma, no todos pertenecemos a la misma cultura, pero todos los idiomas, todas las culturas y todos los colores tienen la misma importancia. Y nosotros queremos ser parte de esa conversación. La portada que tenéis a la izquierda, esa portada de Yelisa Aparicio, fue una portada
que impactó en el mundo entero. O sea, el mundo entero habló de que por primera vez una mujer indígena ocupaba la portada de una revista de moda como Vogue. Hemos tardado mucho en incorporar esas conversaciones, pero lo estamos haciendo de manera muy efectiva. Por supuesto, no todo el mundo tiene el mismo cuerpo. No podemos volver a imaginar que las mujeres son todas como las modelos de los Super 90. Hay todo tipo de cuerpos y todos los cuerpos valen. Todos los cuerpos son importantes. Hay que hablar de ese body positivism que dicen los ingleses, como en esta fotografía publicitaria donde tenemos a la rapera china Verónica, que es una gran activista también sobre justamente defender esa idea. No somos todos iguales, pero todos valemos. O esta portada que es muy importante de Vogue Italia a la derecha. Nosotros hacemos un activismo también, reflejamos el mundo que nos rodea. No nos gusta nada, pero nosotros queremos hacer del mundo un lugar agradable. Nosotros también nos tomamos muy en serio nuestra labor y a veces lo hacemos de una manera muy irónica, porque nosotros hacemos moda. Realmente nos dedicamos al negocio de la moda. Pero la moda y la fotografía de moda es una herramienta muy poderosa. Si veis en la imagen de la izquierda, también es una sesión de fotos mística de Steven Meisel, es un fotógrafo que a mí me encanta. Es una fotografía que está inspirada en el desastre ecológico que sucedió en el Golfo de México en el 2009. Y ahí lo que estamos diciendo es, oigan, estamos destruyendo el planeta, nos lo estamos cargando, nosotros también tenemos una voz. Si tenemos que cuidar una voz, y a alguien le podría parecer algo pues un poco insólito, ¿no? Que un grupo de gente que se dedica al mundo de la moda de repente pues plantee esa necesidad de romper el mundo. Y por supuesto la imagen divertida de la derecha de Steven Meisel. No busquemos una belleza universal, no busquemos un patrón de belleza universal, no existe, no necesitamos construir un patrón de belleza universal. Defiendo profundamente que la moda, que la fotografía de moda impacta, defiendo profundamente que los medios de comunicación de moda, que os animo a que sigáis, que os animo a que nos leáis y que os animo además a que nos cuestionéis, somos un actor importante para cambiar el mundo. Creo que lo vamos a hacer, somos responsables y nos lo tomamos muy en serio. Muchas gracias.